Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por conectarse esta mañana a esta transmisión en vivo de INDEX TV. Agradecemos también su paciencia. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas. Es una transmisión que la estamos haciendo desde diferentes sitios, con mucho ánimo de transmitirles a ustedes información de valor referente a las inspecciones federales que en nuestro sector, en la industria manufacturera de la exportación, se han venido realizando y lo que podemos esperar tanto en las semanas por venir como en la víspera de la reactivación, cómo podrían venir estas inspecciones y recibir a su vez recomendaciones para estar preparados y atender las mismas. A nombre del Consejo Nacional y específicamente del Comité Laboral, les doy la bienvenida. Este webinar se enmarca dentro de la serie de transmisiones que hemos venido realizando como parte de la dinámica COVID-19 en la que nos ha tocado estar inmersos, y poco a poco nos hemos ido preparando y aprendiendo a partir de los diálogos que hemos logrado tener con diferentes actores y representantes de la autoridad. Para la sesión del día de hoy estaremos dialogando con el titular de la Unidad del Trabajo Digno, y para ello me acompaña Jesús Sarasúa Perea, quien es asesor del Comité Laboral. Gracias. Aquí está por aquí Jesús, quien es asesor del Comité Laboral y director fundador de este comité. Cuando el tema laboral del año pasado, 2019, Jesús se puso a partir de la reforma en el centro de las conversaciones en las empresas. Pues Jesús, bienvenido y te paso la voz. Muchísimas gracias, Álvaro, y buenos días a todas las empresas que el día de hoy están conectadas precisamente con la importancia de este tema, como lo comentaba nuestro director del Comité Laboral Nacional de INDEX, y efectivamente ha sido una instrucción de nuestro presidente Luis Aguirre Lang el darle seguimiento puntual al cumplimiento de toda la normativa desde que inició todo este proceso de la pandemia COVID-19. Y definitivamente ha sido fundamental la relación y el vínculo que hemos hecho con el gobierno federal, y aprovecho para hacer un agradecimiento a su secretaria, a la licenciada Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que siempre ha tenido una apertura para estos diálogos importantes, y hoy es la muestra, ¿no? Y me permito presentar precisamente a Alejandro Salafranca, quien es titular de la Unidad de Trabajo Digno del Gobierno Federal, y bueno, que ha venido compartiendo junto con nosotros en unas sesiones internas del Comité Laboral algunos lineamientos de las inspecciones federales extraordinarias en materia de seguridad, y que son importantes ahorita seguir reforzando precisamente para las operaciones que son esenciales, que están abiertas, saber cuál es realmente el cumplimiento que debemos de tener, y también en preparación al arranque, porque seguramente no cambiará en mucho estas revisiones o estas auditorías, ¿no? Alejandro Salafranca es licenciado en Antropología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, fue candidato a doctor en Historia por la Madrid, ha sido editor del grupo editorial Algazara Aljaima y profesor de Teología y Antropología del Trabajo en la Universidad Americana en la Ciudad de México. Fue fundador y secretario técnico de la Comisión Laboral del Gobierno del Distrito Federal, fue también director del Servicio Civil de Carrera para el Gobierno del Distrito Federal, ocupó la dirección de planeación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional en esta misma institución. Encabezó la coordinación del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
y ha sido titular de la Dirección General de Tecnologías de Información y responsable de la coordinación de la cuenta digital de Cultura de la Secretaría de Cultura Federal, y actualmente, bueno, como ya lo comentábamos, es titular, jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República. Me parece que ha sido un aliado estratégico para todas las compañías, el acercamiento que ha hecho con nosotros para darnos todas las guías de cumplimiento ha sido de gran ayuda, y hoy en esta muestra de apertura al diálogo, pues quiero darle la mayor bienvenida a nombre de todo el comité laboral y del presidente, de nuestro presidente Luis Aguirre Lanca. Muchísimas gracias a todos y está con nosotros Alejandro Salafranca. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Les voy a explicar el panorama de la intervención de la Secretaría del Trabajo a través de la Unidad de Trabajo Digno en este operativo de inspecciones COVID-19 que tantas inquietudes, dudas y también solidaridad y colaboración ha suscitado y generado con una ambición clara de que mientras más nos comuniquemos, más claro estén los papeles de cada quien, la normatividad, qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué se pretende con la inspección, qué no se pretende y qué es lo que sigue, qué hemos hecho, dónde estamos y a dónde vamos. Con mucha claridad se los digo. Empezamos con un operativo de inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo empezamos el 3 de abril y lo continuaremos hasta que dure el estado de emergencia, seguramente, según la información que tenemos hoy, hasta el 30 de mayo. Todas las inspecciones que estamos llevando a cabo, que hasta el día de hoy han sido 3.014 aproximadamente, son inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y muchas de ellas parten o de denuncias de particulares, de trabajadores, de sindicatos, de empresas, denuncias de todo tipo, y la propia acción inspectiva de la Secretaría del Trabajo, dada la información de que disponemos. Estos son los disparadores de la inspección, tanto la propia planeación de la Secretaría como el flujo de que, como saben, por normatividad tenemos que atender obligatoriamente. Bien, finalmente todo esto se enfocó a seguridad y salud en el trabajo. Esto significa que en esta primera etapa no estamos haciendo inspecciones ni de capacitación, como eso, ni de que son, etcétera. Estas inspecciones por que el trabajo en mitad de la pandemia, que el objetivo fundamental es proteger la salud de los trabajadores y, por ende, todos los esfuerzos, todos los recursos de inspección se han puesto al servicio de las inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo en concreto? Bueno, la mayoría de estas 3.014 inspecciones que hemos hecho hasta el día de hoy, la mayoría han sido inspecciones enfocadas a verificar que las empresas no esenciales, las que los decretos de salud fundamentalmente dijeron que no eran esenciales, es fundamental de las inspecciones. Y otro bloque menor, pero muy importante, ha sido las inspecciones enfocadas a empresas esenciales, empresas que pueden operar, para verificar que estén en salud, vertebradas en torno a de salud y a la norma 30. Estas son las dos. Entonces, no esenciales para que cierren ni esenciales para que operen con seguridad y salud. Las segundas han sido las inspecciones técnicamente más complejas, pero inspectivamente más fáciles, porque no es ir a cerrar una empresa, sino es ir a ver cómo opera para que opere bien. La mayoría de las empresas esenciales han operado dentro del marco de la normatividad, y las que no, se les hace ver en las inspecciones cuál es la brecha de oportunidad que deben
que deben hacer y en la mayoría de los casos lo han hecho. Por tanto, el bloque de empresas esenciales operando dentro de la normatividad ha sido el minoritario, el técnicamente más complejo, pero el inspectivamente menos conflictivo, ¿no? El bloque más duro ha sido el de salir al país a ver que las empresas no esenciales cierren. Aquí nos ha pasado de casi todo, pero voy a resumírselos de la siguiente forma. La mayoría de las empresas, la mayoría, y según en qué semana, porque esto va cambiando día a día, han cumplido con la normatividad en torno al 80%, al 87%, y a principios de esta semana el cumplimiento rondaba el 90 y tantos, el 92, el 93, es decir, la inmensa mayoría de las empresas no esenciales inspeccionadas han cerrado. Esto es lo que hay que destacar. Ahora, ¿cómo se ha compuesto esto? Bueno, se ha compuesto de las empresas no esenciales con un cumplimiento impecable, es decir, las que hemos ido a inspeccionarlas y estaban cerradas ya. Se cierra el acta de inspección y no hay tema. O sea, han cumplido a rajatabla sin necesidad del estímulo de la inspección, vamos a denominarlo así. Luego está el bloque de empresas no esenciales que estaban abiertas y cerraron tras el exhorto de la inspección. Bueno, eso no es lo ideal, no es lo ideal ir correteando a las empresas, pero es otro de los valores de la inspección, ¿verdad? Y entonces, este ha sido un porcentaje enorme también. El mayoritario ha sido el del cumplimiento impecable, el de las empresas que han cerrado por sí solas. Ha habido un porcentaje muy grande de las que han cerrado tras la inspección. Ahí, jurídicamente, se asienta en el acta y ningún problema. El tercer caso ha sido las empresas que, creyendo que pudieran ser no esenciales, ha llegado la inspección y han demostrado que son esenciales. Pues se asienta en el acta, se las trata como esenciales y se les aplica una inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, norma 30, para que operen conforme a las medidas de seguridad y salud, ¿no? Es decir, se pasan del bloque 1 al bloque 2. Ahí pero se han varios. Y luego otro caso difícil, complejo, ha sido de aquellas empresas que una parte de su producción es esencial y la otra no. Esto de que tengo dos plantas, una sí y otra no, o tengo una planta y dentro de esa planta esta línea de producción es esencial y esta no. Bueno, pues ha sido muy complejo el que cierre una parte de la planta, que se deje abierta solamente una, pero se ha conseguido, ¿no? Y, por último, ese momento, afortunadamente, va disminuyendo, no esenciales, que en abierta rebeldía ante la autoridad, porque no cierro, ¿no? Esos casos, el tratamiento es un tratamiento muy claro. Cuando el inspector está ante este caso, una empresa que no es esencial o que dice que es esencial pero no lo comprueba, que para el caso es lo mismo, que se niega a cerrar, lo que se hace es, consta en el acta esto, se hace un exhorto al cierre, se deja claro en el acta que no se accedió al cierre y lo que la Secretaría del Trabajo dar esta empresa ante salud, ante la COFEPRIS, en caso de negativa patronal, incluso ante el MP, y lo que nosotros no estamos llevando a cabo es la restricción de acceso a la empresa. La Secretaría del Trabajo no está cerrando directamente la empresa. Hace la inspección, exhorta al cierre y si no se cierra se denuncia ante Salud y ante COFEPRIS y en su caso, según la gravedad, ante el MP. ¿Por qué se tomó la decisión de que la acción final de la clausura fuera de mano de Salud y de COFEPRIS? Porque tienen mayor esto.
nuestra no está de limitar el acceso a una empresa no está construida en el marco pandémico, está construido en el marco de la normalidad del desarrollo de la Ley Federal del Trabajo. Pero Salud y COFEPRIS sí, entonces ellos son más efectivos para esto, ¿no? Y aquí acaban las variedades de la inspección. Otro caso que se ha dado mucho son empresas que no se tomaron la inspección en serio o que en el momento de la inspección no estaba el personal adecuado o desdeñaron la inspección y, por tanto, siendo esencial o pudiendo ser esenciales en parte de la producción, no lo demostraron así en la inspección. Muchas de estas empresas nos han contactado para enseñarnos la documentación no mostrada en la inspección, pero con intención de mostrarla a posteriori, con el objetivo de reconsiderar la valoración. En todos los casos se ha analizado esta documentación y han pasado varias cosas. Una, o hemos ratificado lo que determinó el inspector, que no era esencial, o hemos rectificado en el sentido de, ante más pruebas, lo que parecía una cosa parece otra y, por tanto, se hace el cambio. Esto es, grosso modo, lo que hemos hecho. ¿Qué sigue? Lo que sigue es que conforme pasen los días y nos vayamos acercando al aplanamiento de la pandemia y nos vayamos acercando a las fechas de la reapertura, vamos a ir cambiando el porcentaje de inspecciones del grupo 1 al grupo 2. Esto es, vamos a dejar poco a poco de que las inspecciones de no esenciales sean las más importantes para que esto pase a las esenciales. Porque conforme empiecen a salir los decretos de apertura, la actividad más importante ya no va a ser quién cierra, sino quién abre y cómo abre. Y, por tanto, las inspecciones irán encaminadas a que los sectores que empiecen a abrir, no sé, el aeroespacial, el motor, el automóvil, o no sé si finalmente en lugar de abrir por sectores va a abrir por zonas, por municipios, por comarcas o una mezcla de ambas. Esto finalmente quien lo va a decidir es Salud, que es el que lleva mano de las fechas, que las desconocemos aún, o las metodologías, que las desconocemos aún, en las fechas que sean y con la metodología que sea, la Secretaría del Trabajo estará acompañando esta apertura, esta puesta en marcha de seguridad, donde los inspectores irán con un instrumento jurídico muy preciso y muy claro para que sea una supervisión no de todas las NOMs, no de las seguridad y salud en el trabajo en mitad de la pandemia. Y un tema en particular que nos preocupa es salvaguardar a la población vulnerable aún en la etapa de vuelta al trabajo, tanto cuando las empresas tengan la autorización de que vuelvan, como protegerlos durante la temporalidad en que no puedan volver para no revictimizar, por emplear este término, a los que ya son vulnerables, no revulneralizarlos en el sentido de que los que tienen hipertensión o diabetes o exceso de peso o lo que sea que los hace vulnerables a la pandemia, no los hagan vulnerables al regreso a sus empleos y como se van a retardar en volver a trabajar, esto no vaya a ser una circunstancia que los convierta en vulnerables a la hora de despedirlos. Hay que proteger de derechos al regreso. En todo esto es lo que vamos a estar muy atentos en la vuelta, ¿no? Y grosso modo es lo que estamos haciendo, hablando con ustedes, hablando con todos los sectores, analizando las metodologías, los protocolos y haciendo un esfuerzo enorme porque la inspección del trabajo sea un instrumento, no un fin en sí mismo, sino un instrumento puesto al servicio de la salud y la seguridad de los trabajadores
que están haciendo su trabajo en todas sus empresas y que se cumpla a cabalidad esta normatividad y transitar juntos por esta pandemia de forma más impecable, más apegada al derecho, apegada a las normas, y cuando empiece la reapertura, que lo hagamos igualmente, haciendo compatible la reapertura, volver a producir, volver a fabricar con la salud y el bienestar en general. Y esto es, grosso modo, lo que estamos haciendo en materia de inspección en el marco de la pandemia en la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por la detallada explicación de cómo en este operativo COVID iniciado el pasado 3 de abril ha venido pues ampliando de ir a las no esenciales, luego a las esenciales. Y si bien varias de las preguntas de las empresas se han centrado en qué ha sucedido estas semanas y qué esperar en este periodo extendido aún del acuerdo de suspensión de lo no esencial, la realidad es que este último punto que se toca, que es la reapertura, la reactivación, pues ahí ocupa a todas, a las esenciales que están ya hoy en día incluso operando no con el personal vulnerable ahorita que mencionabas, o las no esenciales que se están preparando para la reapertura. Una de las preguntas que tenemos es ¿cuáles serían los lineamientos que las empresas deberían de comenzar a observar, a preparar esa reactivación? Pues, si bien es cierto, han circulado algunos, no propiamente la Secretaría del Trabajo, pero sí del IMSS, como un listado de comprobación que entendemos en su momento el mismo instituto lo hará ya oficial. La pregunta es si desde la Secretaría del Trabajo existiría algún lineamiento o sería el del IMSS para irse preparando. Y lo hago no solo en el sentido, como lo mencionaba ahorita, de no la inspección como algo que no queremos, sino al contrario, tener la certeza de que las empresas anticipadamente se preparan con lo que la Secretaría estaría determinando sean los lineamientos para la operación una vez que la autoridad vaya permitiendo, en los momentos que así se vaya considerando, la reapertura. Sí, muy bien. Para que quede muy claro esto, la normatividad en materia de seguridad y salud será una normatividad única y va a emanar del sector salud. El documento este que mencionas de el IMSS es un documento que ha trabajado extensamente el IMSS, además en coordinación con sectores importantes de muchas de las industrias, y este documento, con aportes de salud, con aportes de economía, con ajustes de trabajo, deberá convertirse en un documento único o un documento de varios, pero un documento o no será distinto del que saque o emita o publique el sector salud. Pero yo enviaría un mensaje de tranquilidad, que venga de la Secretaría que venga y digamos, participe una entidad, dos, tres, una institución o dos, finalmente el Gobierno de la República emitirá formalmente la documentación oficial para volver a trabajar, para que todo el mundo tenga la certidumbre de que hay que cumplir, independientemente de que hay sectores industriales muy protocolizados ya, que nos consta que ya han hecho un esfuerzo muy importante y que tienen protocolos de vuelta al trabajo muy serios, muy armados ya. Algunos de ellos inspirados incluso en la normatividad hoy vigente para las empresas que no cerraron, para las esenciales. Es decir, una parte de la normatividad de la vuelta al trabajo no sale desde cero, se basa en la normatividad actual de las esenciales, pero hay que poner una serie de elementos más, como los horarios de entrada, la toma de temperatura, la distancia, cuántas personas en línea, lo que les comentaba antes, el tratamiento de la población vulnerable en las zonas en que puedan entrar, no puedan entrar, que no entren en los mismos horarios que el resto,
en fin, este tipo de cosas. Pero contestando en concreto a la pregunta, será el sector salud en emita junto con economía, con el apoyo del trabajo, esta normatividad que en breve será el pilar, la columna vertebral del regreso a la actividad cuando ésta se instruya y acontezca, ¿no? Correcto, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, pues una guía precisamente que al final de cuentas no va a ser esta ficha o este protocolo final que tú comentas, pero sí nos podemos basar en la guía que está publicada en la página de la Secretaría con fecha del 15 de abril. Y ahí dice algunas cosas en las que podemos empezar ya a trabajar. Y bueno, otra de las preguntas que tenemos aquí, Alejandro, es precisamente que, y ahorita lo comentabas, pero ¿a dónde tenemos que dirigir si fuimos auditados y no estamos muy de acuerdo en el criterio, tal vez, de declarar las no esenciales a las esenciales? ¿Hay forma de rectificarlo? Ahorita lo mencionabas que sí, pero ¿a dónde acudimos? ¿Lo mandamos directamente a la oficina central en México o con las oficinas municipales del Estado? ¿Qué hacemos? Sí, bueno, entonces, es decir, cuando una empresa tenga duda de si es esencial o no, o una parte es esencial o no, debe ir a economía. Es la área de economía que le debe dar la certidumbre de si ese proceso es esencial o no. Esto es así. Ahora, si la empresa no tiene duda, está convencida absolutamente de que es esencial, pero siente que o el inspector no entendió exactamente el proceso, o no lo explicó bien en la inspección, o a la hora de inspeccionar no tuvo los documentos a la mano, o los que tenía no eran los suficientes, o la inmensa variedad de circunstancias que hizo que el día de la inspección el inspector no viera la esencialidad, lo que debe hacer es comunicarse con la Secretaría del Trabajo, al área de trabajo digno, y puede ser desde la Dirección General de Inspección a la regional de la Secretaría o a la misma oficina que le hizo la inspección. Todas esas revisiones me llegan a mí. Todas las revisiones de empresas que quieren que se reanalice su caso me llegan a mí. Cuando digo que me llegan a mí es una frase hecha y es una frase injusta. Cuando digo a mí es a mi departamento, es a mi área, es a mi oficina, ¿no? Entonces ahí tenemos un grupo que estudiamos con lupa exactamente esto, a ver qué pasó aquí, qué prueba aportó, qué contrato aportó, ¿no? Y lo que va a pasar ahí tras el análisis es que o vamos a ratificar la decisión del inspector explicándole a la empresa el por qué. Oye, mira, se leyó tu documentación y en realidad donde tú crees que es esencial no lo es por esto y por esto. O se rectifica, es decir, oye, a la luz de los papeles que nos estás entregando ahora, queda claro lo que no quedó claro en la inspección. Por tanto, se te considera en ese sentido que eres esencial y por ende se te aplicará una inspección de seguridad y salud en el trabajo, norma 30, y ya, este es el procedimiento. En concreto, entonces, hay que ponerse en contacto con la Secretaría del Trabajo en tu ciudad, en tu región o directamente en las áreas centrales de la Secretaría. Pensando en el mes de junio y llega el momento en que se autorice el regreso gradual, escalonado, ordenado, como se ha venido marcando, ¿no? Desde el mismo acuerdo del 31, son esas palabras, y que las empresas comiencen de diferentes sectores a reactivar labores. Dos preguntas respecto a ese momento. Uno, ¿habría manera de que las empresas recibieran inspecciones que soliciten directo a la autoridad, que les ayuden a tener una validación, confirmación de las medidas que están tomando? Hay un grupo de empresas muy interesadas
en hacer las cosas correctamente y la inspección es una manera externa también de construir la confianza, ¿no? Entonces, esa es la pregunta 1 y va ligada con la pregunta 2 y por eso los hago en combo, así como el operativo que inició el 3 de abril, COVID, si existe ya una ruta por parte de la Secretaría del Trabajo respecto a cómo sería el operativo a partir de junio, si sería todavía a partir de denuncias, si sería a partir de algún otro mecanismo. Bueno, hay que entender esto. Los recursos financieros y humanos para hacer las inspecciones son limitados. Entonces, en principio, no me parece un mecanismo adecuado el que las empresas masivamente nos pidan inspecciones como un mecanismo de aseguramiento del cumplimiento. Porque además eso lo que nos va a hacer es ir solo a las buenas. Porque solo las buenas, solo las que están entendiendo como buenas, las que cumplen ampliamente las medidas, son las que por lógica van a solicitar esta inspección. Es decir, es la inspección de yo ya sé que cumplo, yo ya sé que tengo un protocolo fuerte, pido la inspección como una garantía y un seguro contra inspecciones de otro tipo de autoridades y como una especie de seguro de tránsito en la desescalada. Esto no me parece que, digamos, extendidamente sea sensato. Es decir, yo creo que lo que la Secretaría del Trabajo debe hacer es hacer una planeación de sectores estratégicos, un análisis de riesgos, porque acuérdense que el objetivo de las inspecciones es evitar en este caso, la propagación de la pandemia, es evitar el contagio y es procurar ayudar a que el ambiente en las empresas sea el mejor posible la desescalada y para ello el instrumento es la vigilancia del cumplimiento de la normatividad. Entonces, esto no significa que tengamos que ir solo a bolsas de peligro, pero fundamentalmente sí. O sea, debemos ir a los centros de trabajo que según nuestras estadísticas, las propias estadísticas de siniestralidad del IMSS, es decir, donde sabemos que típicamente, que estadísticamente, que numéricamente hay más vulnerabilidad a los trabajadores. También hay que acudir donde las denuncias estén, es decir, donde los trabajadores nos digan, oiga, estamos sin mascarillas, oiga, no nos toman la temperatura, estamos hacinados. La denuncia no es tampoco un mal indicador de dónde están los incumplimientos y las oportunidades de mejora. En todo esto no significa que no vayamos a ir a empresas impecables, empresas que cumplen, pero no como una metodología de, oiga, pídanme que vaya para que les certifique que están bien. Esto no es un certificado de cumplimiento, esto es una inspección para verificación del cumplimiento. Parece que se parecen los términos, valga la redundancia, pero no es lo mismo, ¿no? El objetivo de la inspección es evaporar, disminuir la posibilidad de contagio, el riesgo de salud, acordémonos, el riesgo de pérdida de la salud, perdón, acordémonos que son inspecciones en materia de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, esta sería la contestación a la pregunta. Y la segunda parte creo que la contesté ya. La metodología va a ser una mezcla de planeación con mucha megadata y mucho análisis de datos, más la denuncia, ¿no? Correcto. Ahora bien, también tenemos casos en el país, Alejandro, donde se han dado ya inspecciones y han sido inspeccionadas las empresas y han salido bien aprobadas por la implementación de estos buenos protocolos a los que tú haces referencia y que efectivamente sí hemos construido en muchas de las empresas, en la gran mayoría, este protocolo muy fuerte para poder seguir operando. Sin embargo, está existiendo que están yendo a las empresas, ya tenemos casos hasta de 3 o 4 veces la inspección.
Esto me imagino que se debe a algunas llamadas o se debe a alguna de otras cosas, pero estamos como repitiendo las inspecciones en algunas empresas. Bueno, es un caso que hay que analizar una a una porque no es lo habitual. Es decir, si la Secretaría del Trabajo ya fue a una empresa, solo tiene sentido que vuelva si se dictaron medidas y hay que volver a constatarlas, eso sí. Es decir, una empresa esencial que cumple a cabalidad, pero que aún así se les dictaron unas medidas, hay que volver a ver si las medidas estas se pusieron o no. El otro mecanismo para volver, a pesar de que la primera inspección estuvo bien, es una denuncia. O sea, si yo fui, te dicté las medidas, las cumpliste, pero al día siguiente nos denuncia alguien algo, por obligación hay que volver, ¿no? Y luego hemos vuelto a muchas empresas a petición de la empresa, por estos casos de, oye, me inspeccionaste, nos fue bien, cerré, pero quiero abrir no porque me quiera adelantar a las medidas de apertura, sino porque creo que no me supe explicar en su día y soy esencial. Déjame que te explique que soy esencial para que me dejes volver a trabajar por mi esencialidad, no porque me quiera comer los tiempos que den en salud. Entonces volvemos a estas empresas a escucharlos, a ver la documentación que acredite eso. Pero volver por volver, contemplar la normatividad y subir algo. Pero estoy convencido porque atrás de cada vuelta hay una orden de inspección y en la orden de inspección hay que poner por qué vas. Entonces, las idas así casuales no existen. También es cierto que hemos hecho visitas oculares que no son inspecciones. Es decir, cuando un grupo de empresas muy grande hemos ido a ver, por ejemplo, el 10% de las tiendas y hemos encontrado indicios de incumplimiento y estos grupos empresariales importantes se comprometen a poner en el rango del cumplimiento de la normatividad a mucha gente, me refiero a muchas de las tiendas y muy rápido, pues hacemos visitas oculares de comprobación de cumplimiento, ¿no? Para poder ir a 100 puntos o 150 puntos muy rápido, ¿no? Esto no es una inspección exactamente, esto es una verificación ocular de cuyos resultados puede derivar en el futuro una inspección. Es como una especie de radiografía rápida de cumplimiento. Pero ahí no hay molestia alguna para el empresario porque no se entra a la empresa. Son simplemente ver si están abiertas o no, si cerraron o no y poco más, ¿no? En el tema de la reactivación y ese instructivo o guía que tendrían los inspectores, llegado el momento, ¿no?, de ya estar en junio, sabemos que hay criterios que sucedieron ahora, por ejemplo, en abril, en donde desde la buena intención, desde luego, de las empresas que estuvieron haciendo medidas y también los inspectores, se dieron algunos casos en que, por ejemplo, cerraron, se exhortó al cierre a empresas por considerarlas no esenciales por el hecho de que exportaban todos los productos, ¿no? Y criterios que con el caminar de los días y la retroalimentación y el revisar los casos, pues se fueron normando un criterio, ¿no? Entonces, con esa experiencia de que algunas de las cosas que pasaron y el pasado no lo podemos cambiar, pero aprender un poquito de él, quisiera preguntar si existiría un ejercicio en donde en esta línea de criterios para operar bajo la nueva normalidad, cómo las empresas tener la certeza de que los puntos esenciales con los que tienen que cumplir haya una claridad completa. ¿A qué me refiero? Ahorita mencionabas, si hay una denuncia por hacinamiento, no hay sana distancia, no hay productos para lavado de manos, estoy mencionando algunas cosas quizás muy obvias, ¿no?, que tendría que cubrir. No hay
medidas básicas, sanitización, pero la guía, y por ahí ya voy a aterrizar la pregunta, que hoy existe, habría que esperar la definitiva, muestra algunos puntos que llaman la atención, ¿no? Habla de que se tiene que dar un entrenamiento a los ejecutivos a través de una plataforma, habla de incluso barbas algunos puntos que nos han generado dudas. La pregunta sería es cómo estos puntos que nos causan preguntas hoy pudiéramos irlos aclarando para evitar que como resultado de una inspección luego hubiera pues no una observación que luego se puede contestar, pero incluso pues una medida más drástica de la autoridad porque no cumplimos con algo que a lo mejor desde ahorita se anticipa, no es tan claro. Mira, es que es complicado anticiparse de una normatividad que no se ha emitido aún. Lo que sí podemos hacer desde el sentido común es acercarnos a la normatividad que más se acerca a ella, ¿no? Y la normatividad que más se acerca a ella es el manual para operar desde la sana distancia para las empresas esenciales que está en vigor ahora. Ese va a aparecer, de esta forma va a compartir muchos puntos de coincidencia con el manual o los manuales o las guías que se saquen para... Entonces, yo lo que haría sería, desde el sentido común, ir a la normatividad actual, porque esa normatividad se diseñó para las empresas que no iban a cerrar, y es como hemos estado haciendo la vigilancia, y también echarle un ojo a la norma 30, que la norma 30 está pensada de cosas, ¿no? Y luego actuar con responsabilidad y con sentido común. La mayoría de las denuncias que nos llegan no nos llegan de cosas muy sofisticadas. La mayoría de las denuncias que nos llegan son por hacinamiento, son porque no hay gel, porque no hay cubrebocas. Es decir, todo el mundo ha entendido, digamos, el A, E, I o U de la sana distancia. Luego hay cosas más sofisticadas como el transporte, empresas que tienen el transporte a casa, el escalonamiento de los horarios, el escalonamiento de los horarios en los comedores en empresas muy, muy grandes. Estos aspectos ya se van complicando o complejizando. Pero el 90% de las quejas y el 90% de lo que encontramos es lo básico, que es que no se toman la temperatura, que hay mucha gente trabajando hacinada sin ningún tipo de separación, que no hay gel, que no hay agua corriente al alcance, que no se sanitiza el calzado, que, en fin, una serie de cosas que más allá de los manuales, si esto se hace y se hace bien, se soluciona una parte importante del problema, ¿no? Luego el tema de capacitación, de transporte, bueno, tiene su complejidad, pero yo creo que ir preparándose con lo vigente va a ayudar a que si entre lo ahora y lo vigente dentro de 8, 9, 10 o 15 días hay una variante de un 10% o un 15%, ya solo tengo que transitar ese 15%. Es que hay que contestar esos decretos por venir, que van a venir en un futuro, nos van a contestar muchas preguntas que no están contestadas hoy. Se va a abrir por sector, se va a abrir por industria, se va a abrir por una combinación de sector, industria y zona geográfica dependiendo del nivel de afectación de la pandemia en cada zona. Se va a hacer una semaforización. ¿A qué ritmo? Esto no lo sabemos aún, está en construcción. Entonces, en cuanto que lo sepamos, seguramente habrá un protocolo para unas zonas, un protocolo para otra, en el tránsito de una zona a otra, suponiendo sin conceder que se abra con los parámetros que les acabo de decir, que no lo sabemos aún, ¿no? Bien, correcto, Alejandro. Y gracias. Antes de pasar a mi última pregunta, yo quisiera invitar y exhortar a todas las industrias que están conectadas, a todas las empresas, recordarles el mensaje de nuestro presidente Luis Aguirre Lang acerca de que si eres una empresa no esencial, tiene que estar cerrada. Y la empresa que sea esencial, necesitamos estrictamente
cumplir todas las medidas preventivas. Con esto, haría la última pregunta por mi parte, Alejandro, y es en el sentido de si soy esencial, estoy operando, estoy implementando perfectamente bien mi protocolo, mis medidas preventivas, pero se me presenta un empleado con un contagio, con un caso positivo de COVID. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Tengo que cerrar toda la empresa? ¿Tengo que hacer un análisis exclusivamente de las personas a su alrededor? ¿Cuál sería tu sugerencia en este tema? Mira, es una pregunta muy de protocolo sanitario, que yo no soy el mayor experto en el tema. Yo esta pregunta en particular se la voy a plantear a los expertos y me comprometo de inmediato a contestártela, porque tengo indicios, tengo la claridad, pero segmentada. A mí me gustaría que un experto en el tema sea quien te conteste qué hay que hacer en una empresa esencial donde se conoce un caso de COVID, porque además es importante saber si se conoce en la casa, si te das cuenta de él en el centro de trabajo, pero todo el protocolo al respecto que existe ya, pero me gustaría que un experto, y dada además el alcance de la videoconferencia esta, no quisiera dar yo una inexactitud, igual que pretendo ser muy exacto en mi campo. El campo del protocolo de detección de un enfermo de COVID no es exactamente mi campo y quiero ser todo menos impreciso al respecto. Pues muchas gracias, doctor Salafranca, por el tiempo. Como Jesús lo dijo antes, desde el sector de manufactura exportación, desde el Consejo Nacional, estamos pues muy contentos con la apertura que ha tenido la Secretaría del Trabajo y en particular la unidad de trabajo digno que tiene a bien dirigir por el diálogo, por la disponibilidad, por la flexibilidad de atender las preguntas de las empresas, por hacer este tipo de transmisiones con nosotros, con los retos ahora de la tecnología que conllevan de pronto el hacer grabaciones en vivo. Y pues definitivamente confirmamos, Jesús y un servidor, el alto interés que hay por el número de personas que atendieron la conexión puntualmente y que estarán recibiendo esta versión grabada con tanto las respuestas a las preguntas que hemos planteado en este momento como en la intervención inicial que tuvo a bien exponer. Entonces, no me queda nada más que agradecer la valiosa participación y invitar a todos los que se conectaron con nosotros a seguir las transmisiones de Index TV, que en el marco de este reto, de esta emergencia sanitaria, hemos venido preparando, dándole voz directa a las personas que tienen desde la autoridad la responsabilidad de acompañarnos a nosotros, a las empresas, en este gran reto y desafío que tenemos enfrente. Muchas gracias, Jesús, por las gestiones para tener esta conversación, y a nombre de nuestro presidente Luis Aguirre Lang, doctor Alejandro Salafranca, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Gracias, Álvaro. Y yo quisiera nada más aprovechar también esta apertura que la Secretaría siempre nos ha manifestado. Yo quisiera comprometerte, Alejandro, a que en cuanto tengamos las nuevas guías, en cuanto sepamos de la reapertura, del proceso, de las nuevas condiciones, es bien importante para nosotros cumplir. Toda la industria quiere cumplir y quiere apoyar en esta pandemia, y comprometerte para en cuanto tengamos las nuevas noticias, los puedas acompañar a otra transmisión en vivo para informar de primera mano a toda la membresía. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a todos ustedes, y comprometido quedo en cuanto que tengamos el panorama de la reapertura más claro, en cuanto que se emita esta normatividad, hablemos y construyamos un estado de opinión en conjunto para afrontar
con las mismas armas y herramientas juntos esta reapertura. Ustedes en la reapertura de sus industrias, de sus fábricas, y nosotros en la vigilancia del cumplimiento de este tipo de normas. Mil gracias y estamos en contacto. Un abrazo. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Una disculpa por estas fallas técnicas y nos vemos pronto. Muchas gracias, Álvaro.